Hay un dato que hay que tener muy pendiente y que va a ser para el próximo mes de junio. Se convocará a la Cumbre de las Américas, una organización que se va haciendo cada 2 años y que tiene por objetivo el tratar de unificar a los países en el continente americano en función de los intereses de aquella política Monroe de América para los americanos, bajo la idea de que los bloques en el planeta son reales, son realidades, y que un bloque, que es el pretendido bloque americano, continental, ha tenido fuertes cuestionamientos por su falta de un funcionamiento que nos pudiera llevar a una integración similar, siquiera, a la que se pudo haber asimilado, por ejemplo, en el continente europeo. En Europa hay una Unión Europea, incluso en los países de Asia-Pacífico hay una especie de conformación de intenciones comunes en términos económicos, no de todos, pero sí de una buena parte de los países de la región que también, de hecho, han promovido la conformación de un bloque similar al que se evoca de Europa. En el caso del continente americano, esto ha sido una utopía que cada 2 años se trata de refrendar bajo la idea de una América para los americanos que tiene enormes disparidades. Hablo de países superpoderosos como Estados Unidos o como Canadá, y hablo de países superdesposeídos como es el caso de Belice o de Bolivia, y de otros pueblos que están inmersos, están metidos en una problemática económica que se traduce en una falta de bienestar para mucha gente. Es decir, América, aparte de que tiene otra complejidad, que es su enorme extensión territorial y su distancia brutal entre Buenos Aires y Quebec, nos hace ver que esta cumbre de las Américas es más que nada una pretensión que trata de mantener caliente, o por lo menos tibia, la iniciativa de que los países del continente americano lucháramos por una finalidad común. Esto no ha sido posible. Y no ha sido posible porque también, aparte de las disparidades económicas que se viven otros contrastes que tienen que ver con la visión que tienen unos pueblos en sus formas de gobierno en el continente americano con respecto a otros. Y es por eso que ha habido siempre en la historia una especie de no muy buena relación marcada por Washington con países que no son afines a las principales ideas que evolucionarían de un contexto basado en la democracia. Y por ello, ahora se argumenta que países como Venezuela, Nicaragua o Cuba no deban estar presentes. Y el presidente López Obrador, justamente en esta reunión con Cuba, argumentó porque esos países, Venezuela, Nicaragua y Cuba, sí deberían de estar. En otros tiempos, en las épocas de Hugo Chávez, hubo una especie de repulsa que hace el propio Hugo Chávez de la postura de los Estados Unidos bajo la idea de que se unieran en una organización económica conocida como ALCA. Y de ahí vino aquella frase histórica de Hugo Chávez en donde dijo ALCA, ALCA, al carajo, como haciendo ver que se rechazaba desde Caracas la idea continental de poder promover el atisbo de lo que podría ser hacia el futuro una unión económica que trajera beneficios a todas las naciones del continente americano. Pero el presidente López Obrador está con la idea de no excluir a estos países, que no es la misma de Washington, y que propone para la reunión de Buenos Aires el que se haga su inclusión, que desde el punto de vista histórico se me hace una incongruencia el tratar de promover a países que abiertamente van en contra de la
propia reunión, de la esencia de la reunión, del espíritu de la Cumbre de las Américas. En el fondo, yo creo que el continente americano podría vivir sin la Cumbre de las Américas, dicho sea de paso, porque me ha tocado cubrir algunas de ellas, con presidentes que a veces entusiasmados, en otras desangelados, momentos históricos por los que se han venido pasando, en la convocatoria constante de esta Cumbre de las Américas, y francamente no le veo una gran utilidad, porque de todas maneras los países van a seguir desintegrados en el continente americano. Hay demasiada distancia, no solamente en términos, digamos, geográficos, sino en términos ideológicos entre unos pueblos y otros. Cuando se hizo la iniciativa de la Unión Europea, se trató de juntar a Alemania con Grecia. Se trató de juntar a España con lugares que no iban de acuerdo con la propia idiosincrasia de los promoventes, pero que en el fondo se intentó, a través de la conformación de un parlamento, la idea común que todos en ese momento tenían, en un momento histórico, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, hacia el principio de lo que pudiera ser una Europa que promoviera la igualdad entre las naciones, bajo principios económicos, políticos y sociales. Y finalmente se llegó a conformar algo entre Chipre y España, algo entre Alemania y Grecia, y que después de todo, al final, el Reino Unido renunció a ello con el Brexit. Pero ahí está. La Unión Europea ha sido históricamente, véanos la historia, el máximo esfuerzo por la unificación de diferentes entidades, idiosincrasias, economías, sistemas políticos y grupos étnicos de la historia del hombre. Pero ¿América como continente estará preparada para una situación similar? Francamente lo pongo en tela de juicio y pienso que así como hay una diferencia en años, en siglos de civilización, luego del choque de culturas, luego del descubrimiento de América por Europa, que entiendo que hay otras historias, pero por Europa, a América le falta un tiempo proporcional, si no igual, sí equivalente a lo que fue el proceso de maduración europeo. Y por lo mismo, creo que la Cumbre de las Américas servirá para poco, y más si líderes continentales, digamos, del otro lado de la historia, como México, van en abierta confrontación con lo que pudiera ser una propuesta diferente, que a lo mejor sigue chocando y seguirá chocando por muchos años. No lo veo presente, no le vi pasado y no le veo futuro a la Cumbre de las Américas, sobre todo partiendo de la base de la incomprensión y la distancia. Los años nos demostrarán que sí se puede. Mientras tanto, creo que el deber es seguir intentándolo, aunque sea la organización de un diálogo entre sordos. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.